En abril de 2023 se estrenó la película animada de Mario Bros, trabajo conjunto entre Illumination y Nintendo, película que ha sido un rotundo éxito, en especial si lo comparamos con otras películas basadas en videojuegos. A partir de allí, algunas personas convirtieron a esta película en una especie de símbolo de lucha contra el malvado imperio de Disney y su película insignia del 2022, Lightyear. Esa película recibió críticas muy negativas y le fue terrible en taquilla. En muchas de esas críticas se le ancló el adjetivo woke, porque se muestra un beso entre dos mujeres. Así, antes de continuar, la palabra que están viendo en pantalla la voy a pronunciar como woke en lugar de wok, más que nada porque ese es el nombre de la sartén que yo siempre he creído que funcionaría genial para jugar a los Beyblades. Pero esa es otra historia. Esta palabra también fue usada para calificar a películas como Thor: Amor y Trueno, película que cuenta con Valkyria, una asgardiana bisexual que apareció por primera vez en Thor Ragnarok, y también porque en esta cuarta película se explica al público que Korg tuvo dos papás. Veamos cómo les fue a estas dos películas. Empecemos por Lightyear. Si bien es cierto que el dinero que recaudó esta película sí superó a su presupuesto, fue por muy poco, y no es conveniente para una gran compañía gastar todo ese dinero en recursos y meses de trabajo para luego obtener como ganancia apenas una pequeña fracción. En contraste, la película de Thor: Amor y Trueno recaudó aproximadamente el triple de lo que costó hacerla, aunque la cantidad de dinero recaudado fue un poco inferior al de otras películas que Marvel estrenó ese año. Inferioridad que se hace notar aún más si comparamos las tres películas según la valoración de la audiencia. Thor: Amor y Trueno sale perdiendo en esta comparación. Las críticas negativas hacia esta película se enfocaban principalmente en el tipo de humor del que pretendía hacer gala. Vayamos ahora unos años al pasado. En 2019 se estrenó Toy Story 4, película que marcó el regreso de Betty, un personaje ausente en la tercera película. En esta entrega, la producción optó por convertir a ese personaje en alguien intrépida, valiente y aventurera, dejando atrás el rol secundario que tuvo en las primeras dos películas. Este cambio causó que, ya para la época, algunas personas calificasen esta cuarta película como woke. Es posible que alguno de ustedes al escucharme decir eso último se esté preguntando algo como: un momento, ¿ya se utilizaba la palabra woke en 2019? Sí, es solo que en aquel lejano año, esta palabra aún no se había impregnado tanto en el lado hispano de internet. Miren, en este mundo hay de todo. Puedes encontrarte a gente como, por ejemplo, el actor John Leguizamo, quien criticó la película de Mario Bros por la ausencia de personas latinas en el elenco. Solo por eso, esa película perdió puntaje para él. También te puedes encontrar a personas como la escritora Kate Lett, quien en 2018 se quejó que en Infinity War no haya ningún personaje que sea queer. Pero Template, ¿quién es Kate Lett? Exacto. Repasemos las películas que he mencionado anteriormente. Lightyear me pareció aburrida porque se limita a sí misma. Después de haber visto la antigua película animada de Buzz Lightyear que los vendedores pirata mentían diciendo que era Toy Story 3, que esta versión 3D no tenga tantos personajes interesantes alrededor de Buzz y que prácticamente toda la película ocurre en el mismo planeta, pues no me parece una buena decisión. Ya que Disney está con esa chispa de hacer versiones modernas de muchos de sus clásicos, habría sido buena idea que simplemente hubieran tomado la antigua película de Buzz Lightyear y lo hubieran hecho con animación en 3D. Y todos salíamos ganando. La película de Thor: Amor y Trueno te va a agradar solo si te gusta el humor en exceso de Taika Waititi. Caso contrario, ver esta cinta se convertirá para ti en una tarea tediosa. Ahora, con respecto a lo de que Korg tiene dos papás. En los cómics, los cronanos todos son hombres. O bueno, tienen la apariencia de uno, su especie no tiene género. Pero hacen falta dos de ellos para reproducirse. Esto se mostró en un cómic de 2008. Así que lo que se dijo sobre Korg en Thor: Amor y Trueno es fiel al material original. Pero ocurre que, en la película de Thor Ragnarok, el mismo Korg dice que tiene una madre y que ella tiene novio. Así que casi nadie se presentó, excepto mi mamá y su novio, al cual odio. Es posible que hayan tomado la decisión creativa de que, en las películas, sí existan hombres y mujeres en la especie de Korg. Sin embargo, creo que es más probable que simplemente el equipo de Taika Waititi estuviese tan determinado en que se cuente que este personaje tiene dos papás, que nadie se acordó que Korg ya había contado que tenía una madre en la película de Thor Ragnarok. Ahora, respecto a Toy Story 4, fue una película innecesaria. Es la manera más precisa de describirlo. Después de un final perfecto como lo fue el de Toy Story 3, es difícil llegar nuevamente a ese nivel, y peor aún, es difícil tener una película con un final que sea igual de bueno que el de Toy Story 3. Hablemos ahora de la controversia que hubo en Lightyear. El origen estuvo en aquella pareja conformada por dos mujeres. Quisiera comparar aquello con Doctor Strange en el multiverso de la locura. En esta otra película, se explica que América Chávez tiene dos madres, quienes aparecen por unos segundos en pantalla. Ambas películas te muestran a una pareja homosexual que tiene o un hijo o una hija. ¿Por qué nunca ocurrió una polémica de esa magnitud con la película de Doctor Strange? Pues teorizo que tiene que ver con qué tan buena es la película. Ya que Lightyear no cumple con su propósito de entretener, se siente como si esta película existiese únicamente para que tú veas ese beso. Disney es una empresa que desde hace años intenta aparentar ser buena e inclusiva, a pesar de múltiples ejemplos donde se demostraría que ellos son todo lo contrario. Ya muchos conocerán el caso de Alex Hirsch, el creador de Gravity Falls, quien años atrás quiso incorporar escenas con personajes homosexuales en aquella serie, pero algún ejecutivo de la compañía le ordenó quitar eso porque
no era apropiado para Disney. También está el caso de Dana Terrace, creadora de La Casa Búho. Ella, desde el principio, tenía clara la idea de colocar queers como personajes principales, pero cierta autoridad de Disney se lo prohibió, diciendo que ella tenía prohibido representar algún tipo de relación homosexual en el canal. Por suerte para la creadora, eventualmente se lo permitieron. Pues que sea precisamente esa Disney quien coloque este tipo de escenas, ya no es solo que se sienta falso, sino que incluso cae hasta pesado. Como si tuvieras un amigo vegano cuya personalidad no es ser ni alegre ni tímido, no, su personalidad es ser vegano, es todo lo que es y representa, y necesita anunciarlo cada 5 minutos, no vaya a ser que te olvides. En ese aspecto tú te pareces a los veganos, presumes lo que consumes aunque no te preguntamos. Pero bueno, vayamos ahora a las películas de Marvel, donde existe un marcado rechazo hacia Capitana Marvel, quizás el personaje más criticado de todo el vasto elenco. ¿Será que los fans hombres de Marvel no soportan la idea de que una mujer sea fuerte? A ver, entre cientos de miles, si no es que millones de personas que siguen las películas de este universo cinematográfico, 100% seguro que existirán trasnochados que se sientan amenazados al ver a una mujer fuerte. Pero veamos algo que ocurre en Avengers Endgame. En aquella película, se muestra que tanto la Capitana Marvel como Wanda eran capaces de derrotar a Thanos sin ningún tipo de ayuda. En contraste, Iron Man, Thor y Capitán América se enfrentaron juntos contra Thanos y no le pudieron ganar. Ok, entonces tanto Carol Danvers como Wanda son demasiado fuertes. Pero ¿por qué existe esa animadversión tan centrada en Capitana Marvel y no en Wanda? Creo que el motivo tiene que ver con una mala primera impresión que tuvo el público con este personaje que, sospecho, fue añadido a Endgame sin una gran planificación. A pesar de que Capitana Marvel se estrenó antes que la cuarta película de Avengers, la actriz grabó primero sus escenas para Avengers Endgame y ya después para la película en solitario. Grabar en desorden no sería recomendable en condiciones normales, pero aquí tiene sentido que lo hayan hecho, porque organizar fechas de trabajo con tantos actores que aparecerían en Endgame es difícil, y no era conveniente mover tantos horarios solo para grabar la película de un personaje. El problema está en que, al parecer, no acordaron mucho sobre lo que iba a mostrarse en su película en solitario. Por ello, la participación de Capitana Marvel en esa película de Avengers es muy corta a comparación de los demás personajes. No vaya a ser que por accidente hagan algo que termine contradiciendo la película en solitario. Y después, cuando llegó dicha película a inicios de 2019, bueno, no fue lo mejor de Marvel. A ver, es mejor que Thor Mundo Oscuro, claro, pero fue una película sin grandes pretensiones. Tal vez mantuvieron la película lo más sencilla posible para evitar entrar en contradicciones con la Capitana Marvel que veríamos después en Endgame. Sospecho que ese desorden en las grabaciones es lo que terminó jugándoles en contra. Todo eso se transformó en un rechazo hacia el personaje, cosa que nunca ocurrió con Wanda. Por casos como este, yo estaba convencido de que, si querías colocar un personaje poderoso en una serie o una película, era importante que exista una historia interesante a su alrededor, o que, como mínimo, se trate de un personaje complejo con sus propios demonios internos. Pero me equivoqué, resulta que hay ocasiones donde ni siquiera hace falta. Por ejemplo, en la serie Dota Sangre de Dragón, conocemos a una chica llamada Marcy. Para la primera temporada, que se estrenó en 2021, no se llega a saber casi nada de ella, solamente que es súper fuerte porque sí, sin alguna explicación. ¿Y sabes cómo reaccionó el público? ¿Sabes qué represalias ejecutó la comunidad de Dota 2 que estaba esperando con ansias el estreno de esta serie? Empezaron a quejarse en Twitter utilizando la palabra woke porque el personaje de Marcy era súper fuerte solo porque sí, sin una historia que lo sustente. Es más, comenzaron a insultar a los escritores, quienes... Ok, no, mentira, eso nunca pasó. En realidad, Marcy se convirtió en el personaje favorito de la gran mayoría. En serio, tanto así que terminó siendo añadida como un héroe en Dota 2. Algunos aprovecharon que ella fue categorizada como carry para bromear diciendo que eso es una referencia a que ella carrió toda la serie al principio, enunciado que en realidad no es tan falso. Yo también considero que la existencia de Marcy ayudó a que la primera temporada de Sangre de Dragón sea mejor recibida, pero dejemos eso para otro video. No fue sino hasta después de la primera temporada donde finalmente se abordó el pasado de Marcy y el motivo de su fuerza, pero aquello no hizo falta para que el público de la serie quedase encantado con este personaje. Vayamos ahora con el programa de Disney llamado La Casa Búho, serie que mencioné anteriormente en este video. La Casa Búho posee un elenco de personajes diversos, no todos pero varios sí, donde incluso la protagonista Luz es bisexual, y no precisamente pocos momentos del programa están enfocados en ver cómo avanza la relación entre ella y Amity, su eventual novia. Además, también hay al menos un personaje que es no binario. Esta serie logró reunir a una gran cantidad de fans, a quienes no solo no les importó que haya personajes así, sino al contrario, los celebraban. Lamentablemente, Disney apresuró el final. Mientras la primera y segunda temporada tienen 19 y 21 capítulos respectivamente, la tercera temporada tiene tan solo 3. Eso sí, son capítulos con mucha más duración, lo que le daba cierta sensación especial al verlos, pero seguía siendo menos horas de contenido que el de las temporadas anteriores. Una lástima, pero al menos podemos consolarnos con que el final de La Casa Búho fue mucho mejor que el de Star vs. las Fuerzas del Mal.
Si te preguntas por qué Disney recortó la tercera temporada, fue por el mismo motivo que Cartoon Network canceló Infinity Train. A pesar de que los dos programas contaban con mucha popularidad, estos fans eran principalmente o adolescentes o jóvenes adultos, pero no niños, quienes se supone eran su verdadero público objetivo. Hablando de Cartoon Network, podemos mencionar ahora a Steven Universe, serie donde Steven y Connie se fusionan para crear este Bonnie, un personaje no binario cuyo pronombre es they, o es al menos así en los cómics. Serie donde las gemas son extraterrestres que no tienen género, pero se les refiere como mujeres, y donde las interacciones románticas entre Rubí y Zafiro eran motivo de censura en más de un país. Este programa consiguió una gran cantidad de fans que se desesperaban cada vez que la serie entraba en hiatus. Lamentablemente, ejemplos como la Casa Búho o Steven Universe no son tan comunes, y lo que termina resaltando más son los antipatrones, los ejemplos no a seguir, como Lightyear, o esa película llamada Un Mundo Extraño, a la que le fue incluso peor que Lightyear, lo que no es de extrañar considerando que parece una mala secuela de una primera película que nunca existió. Por desgracia, esto de compañías conocidas que hacen películas a las que les va sorprendentemente mal, no es algo nuevo ni exclusivo de esta época contemporánea de internet. ¿Ya se olvidaron de Dragon Ball Evolution? Entonces cabe preguntarse, ¿cómo es posible que hagan películas o series así de malas? ¿Acaso los jefes no tienen sentido común? ¿Cómo pueden permitirse tener fracasos que se veían venir desde la planificación? Bueno, aquí tengo algunas hipótesis de por qué ocurre eso. Primero entendamos que los verdaderos jefes tras una película o una serie no es su director, sino que son los productores, los sujetos que están en el piso más alto, los que ponen el dinero para que todo funcione. Pero allí mismo está la posibilidad de error. Eventualmente terminarán invirtiendo dinero en un proyecto del que no tienen idea. Si tú que estás viendo este video hubieses sido el productor de Dragon Ball Evolution, te habrías dado cuenta de que lo que estaban haciendo era terrible y habrías ordenado cambios que se ajusten a lo que a ti, un fan de Dragon Ball Z, le gustaría ver. Pero estos individuos no pueden hacer eso. A diferencia de ti, ellos no tienen manera de saber si lo que se está haciendo con la película de Dragon Ball está bien, sino hasta que se estrene y vean su rendimiento en taquilla. Y eso es lo que pudo haber ocurrido con la película de Lightyear. Si consideramos que estamos hablando de las mismas personas que dieron luz verde a Toy Story 4, pues no me sorprende que hayan aprobado hacer este spin-off y que no lo hayan supervisado en lo más mínimo, porque creyeron ciegamente que la película sería un éxito solo por estar relacionado con Toy Story. Esta despreocupación se puede convertir en cero interés en contratar a gente que de verdad tenga lo que hace falta para trabajar en el proyecto. Volviendo al ejemplo de Dragon Ball Evolution, esa película tuvo como guionista a un individuo llamado Ben Ramsey, quien en 2016 pidió perdón a los fans por haber escrito eso, explicando que entró al proyecto solo por el dinero, y que él en realidad no es fan de Dragon Ball. Esa sería la primera hipótesis de por qué se hacen películas malas, por inacción de los productores. Para la segunda posible explicación, debo traer al frente otra película, Los Cuatro Fantásticos de 2015, película que apenas pudo recaudar un poco más de lo que costó hacerla. Su director, Josh Trank, contó que, cuando la película estaba terminada, los ejecutivos de Fox la vieron en privado y no les gustó, así que ordenaron hacer cambios que aparecieron en el corte final que terminó llegando al cine. Esas modificaciones no fueron necesariamente consultadas con el director. Si en la primera explicación nos hablaba de la inactividad de los jefes, en el segundo motivo estamos hablando de modificaciones que no eran necesarias. No me refiero específicamente a cambios hechos a última hora. Quién sabe, a lo mejor la película de Lightyear era interesante cuando era solamente un guión, pero algún alto mando de Disney y Pixar ordenó hacer cambios. Vamos ahora con el tercer motivo. Reutilizando el ejemplo de Los Cuatro Fantásticos de 2015, no hay que ser detectives para saber que Fox dio luz verde a esa película nada más porque, si no lo hacían, perderían los derechos cinematográficos de Los Cuatro Fantásticos. Así que, como ganar dinero no es prioridad, pues no les interesa que la película sea buena. Pero Template, estás loco. ¿Cómo se te ocurre que ellos estarán de acuerdo en perder dinero? A ver, no me refiero a que los jefes de Fox hayan modificado la película con la intención expresa de hacerla mala, sino que, como el objetivo principal era que la película simplemente existiese, pues ya está, lo demás no importa. Comienzan a hacer modificaciones a manera de experimento. Si sus modificaciones funcionan, bien, y si no, también. Llevando esta posibilidad a Lightyear, podría ser que esta película nada más existió como otro caso de Disney colocándose la medallita de la buena persona una vez más. Ya saben, lo del amigo vegano. Por si no has entendido por qué me he puesto a hablar de Steven Universe, La Casa Búho, Dragon Ball Evolution, Lightyear y Doctor Strange en el multiverso de la locura, lo explico ya. Que haya o no parejas homosexuales dentro de estas historias no es un elemento crucial que define si a una película o a una serie le va a ir bien o no. Y de hecho, esto ni siquiera es algo nunca antes visto, no es algo exclusivo de esta época de internet. ¿Que nadie se acuerda que a principios del siglo XXI Cartoon Network emitió Sakura Card Captor, el primer anime yaoi que todos vimos? Lo de Yukito y Toya no era un secreto, y siempre terminabas odiando a Nakuru. La razón de por qué estas películas fracasaron es algo más general, simplemente son aburridas, incapaces de emocionar al público lo suficiente como para que ellos, al salir del cine, no se pregunten a sí mismos, ¿de verdad gasté el precio de la entrada para ver esto? Si no, díganme,
¿Cuánta inclusión hay en Morbius? Porque a esa película le fue terrible. ¿Cuánta inclusión hay en Quantum Mania? Porque el dinero que recaudó es muy poco para lo que es una película de Marvel Studios. Por desgracia, en este mercado existen personas como la anteriormente mencionada Kate Led, personas que creen que colocar ese tipo de escenas es lo único que importa para decir si una película es buena o mala. No sería sorpresa que el equipo que trabajó en Lightyear nunca haya tenido el talento necesario para esa labor, pero que ellos se hayan sentido realizados solo por haber colocado un beso entre dos mujeres. Listo, misión cumplida, aplausos por favor. Esta es la verdadera razón de por qué si Netflix anuncia una serie de Resident Evil o una película de Death Note, donde un actor negro va a interpretar a un personaje muy conocido que no lo es, ya habrán algunas personas que sentirán preocupación, no simplemente porque estos personajes se verán distintos, sino porque las diferencias tan obvias en la apariencia son vistas como un mal augurio, como un síntoma de que tal vez el producto final no será bueno. Podríamos tomar como un ejemplo de eso la película de Batman El Caballero de la Noche de 2008, donde no precisamente pocas fueron las personas a las que no les convencía la apariencia que el Joker iba a tener en esa película. Se veía demasiado desordenado, el cabello despeinado, la pintura mal puesta en su rostro, contrastaba mucho con otras versiones del personaje. Eso sí, luego la película se estrenó, el actor cayó bocas y su versión del Joker quedó en la cultura popular. Otro ejemplo sería cuando cambiaron la apariencia de Dante para el reboot de Devil May Cry. Pero Template, ¿acaso no se podía hacer una serie buena de Resident Evil con un Wesker negro? Claro que sí se podía, que Wesker sea negro no era impedimento de algo, pero que a la gente detrás de esta serie se les haya ocurrido establecer dicha diferencia, se siente como si, desde el principio, hubiesen estado seguros de que no iban a hacer nada interesante, por lo que realizaron este cambio en Wesker para así tener algo con que llamar la atención. Ese es el motivo por el cual, si mañana anuncian una nueva entrega de, por ejemplo, Robocop, y aparecen algunos integrantes del equipo de producción a decir que planean hacer una película que vele por la diversidad, habrá personas que tomen ese anuncio como una mala señal. A día de hoy muchas empresas se han sumado a incluir de alguna u otra manera ciertas minorías. ¿Por qué? Simple. Imagina que tienes un restaurante. Si quieres que tu negocio sea inclusivo, tendrías que encargarte de que, por ejemplo, haya suficiente espacio entre las mesas para que una persona con silla de ruedas o con muletas pueda moverse con facilidad. También tendrías que encargarte de que algunos menús estén en braille para aquellos con discapacidad visual, o hacer que tus empleados aprendan a comunicarse con una persona sorda. Todo eso cuesta y toma tiempo. En comparación, resulta prácticamente gratis decirle a tus empleados que, cuando saluden a los clientes, les digan: hola, bienvenidos a todos. En una época de redes sociales donde no solo las personas, sino también las empresas desean quedar bien, esta corriente de inclusión les ha caído como anillo al dedo, porque no hay que esforzarse, porque es fácil, porque es práctico. Otro ejemplo, Xbox, el sector de Microsoft enfocado en los videojuegos. ¿Qué podría hacer una empresa de dicho rubro para ser inclusivos? ¿Qué tal diseñar unos controles que se adapten a los usuarios con discapacidad motriz? O podrían tomar un control de toda la vida y pintarlo con los colores del arco iris. No hay que dudar en que esta segunda opción es más fácil, pero aún así, Xbox optó por hacer las dos opciones. No eran ejemplos hipotéticos, Xbox de verdad creó ambos tipos de controles. El primero es altamente configurable, se puede adaptar a las necesidades particulares de cada usuario, y así también puedan disfrutar de los videojuegos. Y el otro es un control común y corriente, pero con estos colores. Ahora, Xbox podría simplemente haber hecho el segundo tipo de control y ya, comenzar a gritar a todo pulmón que son inclusivos y buenas personas, bla bla bla. Pero decidieron no ir solo por el camino simple, sino que también quisieron abarcar un sector del público que no siempre se toma en cuenta. Pero lo que ha ocurrido en nuestro mundo es que muchas compañías han preferido irse solo por la segunda opción. Eligieron ir por el control pintado de colores, simplemente porque es más fácil. Sin mencionar también que esos mensajes de unión y amistad son también más fáciles de entender. Muchos recuerdan el YouTube Rewind de 2012 con bastante cariño. Ese video fue extremadamente bien recibido por los usuarios de YouTube en aquel entonces, lleno de toda clase de referencias y protagonizado por youtubers famosos de la época. Fue simplemente espectacular. Ahora, veamos lo que pasó con el YouTube Rewind de 2018. Aquel Rewind venía cargado con un mensaje de amistad, armonía y buena onda, y a los usuarios de YouTube no les gustó el video. Las críticas negativas no se hicieron esperar, críticas que hacían énfasis en el mal ejecutado mensaje que dicho Rewind intentaba transmitir. Incluso la CEO de YouTube comentó que sus propios hijos le dijeron que el Rewind fue cringy. A YouTube no le habrá hecho gracia que su gran video del año, planificado con meses de anticipo, se haya convertido en el video con más dislikes de toda la plataforma. ¿Pero por qué? ¿Por qué los usuarios reaccionaron así? ¿Acaso al mundo no le gusta que la gente de distintas culturas se lleve bien alrededor de una fogata? No es eso, nunca fue eso. Es que se siente cutre, se siente falso y cae pesado, como lo del amigo vegano. Sin mencionar que el Rewind 2018 contaba con la participación de Will Smith. No estoy cuestionando su talento como actor, ni su habilidad de inmortalizar un chiste que nadie habría recordado al día siguiente, pero él no se hizo famoso en YouTube, por lo que muchos consideraban que su participación estaba de sobra. Aún así, YouTube lo colocó al frente del Rewind. Recapitulemos que, dentro de esta hipótesis mía, los dueños del circo son gente que creció en un mundo sin internet, y que, a pesar de ser millonarios, necesitan de gente más joven que sepa usar una computadora o un celular, porque ellos mismos no tienen ni la capacidad de buscar un tutorial sobre cómo convertir un archivo de Word a PDF. Pues esos mismos individuos, si ven el Rewind de 2012, seguramente no lo entenderán, ni reconocerán quiénes son los que aparecen en ese video. No van a comprender por qué ese
ese rewind fue tan amado por el público. Ellos solo verán a un montón de gente bailando raro y usando atuendos extraños, un total sinsentido desde su perspectiva. Pero si luego van al rewind 2018, verán un video con un claro mensaje de amor y amistad. Por supuesto, tampoco conocen a esos youtubers, pero lo que sí ven es a muchos jóvenes de distintos lugares del mundo pues pasándola bien, estando juntos, sonriendo, compartiendo una hoguera, y eso sí lo entienden. Además aparece Will Smith, finalmente una persona a la que sí pueden reconocer. Según mi hipótesis, es por eso que tantas compañías han sumado esta corriente de inclusión, porque es un mensaje que ellos sí logran entender. Es como en Better Call Saul, serie donde el protagonista, Jimmy, trabaja en una firma de abogados, y ellos necesitan contactar con personas de edad avanzada que tal vez hayan sido víctimas de cierta estafa. Por eso, a Jimmy se le ocurrió hacer un comercial para televisión que llame la atención de esas personas y les invita a llamar por teléfono a la firma de abogados. Con eso en mente, él grabó un comercial lleno de sentimiento y drama, para posteriormente enviarlo a televisión. Todo eso lo hizo sin consultar con sus jefes en absoluto. Jimmy quería sorprenderlos porque estaba seguro que su idea era brillante. Y tenía razón, el comercial se emitió y comenzaron a recibir decenas de llamadas. En cuanto los jefes de Jimmy se enteraron de lo que hizo, se enojaron con él, no solo por haber emitido el comercial sin haberlo consultado, enojo entendible por supuesto, que él haya actuado sin la autorización de sus jefes está mal, pero esos superiores también le reprocharon que su comercial era demasiado sensacionalista y que les preocupaba perder prestigio. Al poco tiempo, estos expertos hicieron su propia versión del comercial, pero hicieron uno extremadamente serio y aburrido, que solo consistía en un fondo azul con letras blancas y una voz en off que está leyendo esas letras blancas, nada más. Este es un ejemplo ficticio, obvio, pero sirve para darnos una idea de por qué en el mundo del entretenimiento hay empresas que toman decisiones que resultan malas para nosotros el público, pero no para los dueños de ese circo, incluso si su error resulta ser extremadamente obvio. Dragon Ball Evolution es un problema que ya tiene mucho tiempo, y lo mejor que podemos hacer nosotros como espectadores es votar con nuestro dinero y nuestra opinión, una opinión que tiene que estar bien explicada, no una donde simplemente digas es una película woke, listo, misión cumplida, aplausos por favor. No hay planes malvados, no hay conspiración mundial, solo son empresas tratando de ganar dinero. Y si para ello creen que deben portar una medallita de buenas personas y elegir la segunda opción del control pintado de colores, entonces lo harán. Pero Template, ¿cómo van a ganar dinero con eso si a Lightyear le fue terrible? Dije tratando.